Hola amigos, ¿qué pasaría si Pixar dejara de hacer películas de juguetes, monstruos y emociones y en vez de eso se lanzara a contar una historia donde el deporte básicamente es una excusa para hablar de lo roto que estamos por dentro? Pues amigo, hoy hablaremos de la primera temporada de la serie animada Gana o Pierde, que vendría siendo la primera serie animada original de Pixar para Disney Plus, la cual, como sabemos, prometía ser un home run, pero logró conectar la pelota con el bat o realmente se quedó ponchado y en la banca. Pues amigo, hoy te traigo lo bueno, lo malo y lo re nerdo de esta nueva serie animada que francamente no te va a dejar indiferente. Pero antes de comenzar, algo de contexto. En este caso, el proyecto de Gana o Pierde es una apuesta, yo diría, bastante arriesgada por parte de Pixar, dado que amigo, esta primera temporada cuenta con 8 episodios y más o menos como de 20 minutos cada uno, los cuales están dirigidos por el dúo de directores Michael Yates, que trabajó en la película animada de Pixar llamada Soul, y la otra directora, Carrie Hobson, la cual trabajó en las películas de Intensamente, que realmente me parece una dupla bastante buena y se nota también en el guión, que curiosamente lo escribieron precisamente en pandemia, lo cual se nota bastante por esa angustia existencial camuflada entre los chistes de calcetines sucios y bates de softball. Y todo esto aderezado con la música de Raheem Sahain, que es precisamente el genio detrás de la famosa serie Game of Thrones o de la serie también bastante buena de Westworld. Pero amigo, lo más innovador es precisamente el formato de cada episodio. Se repite básicamente la misma semana antes del juego de campeonato, pero en este caso visto por los ojos de otro personaje distinto, tales como Tammy, que debería ser ilegal ser tan buena, o los problemas de Devon o del entrenador con sus problemas existenciales y su soledad, o por ejemplo un padre sobreprotector y súper exigente, o una super mamá soltera que ayuda y cuida a sus hijos. Porque créeme aquí amigo, tanto los personajes infantiles como los personajes adultos son bastante buenos. Y obviamente esto se conecta con lo bueno precisamente de la serie animada Gana o Pierde, que como mencioné son los personajes lo mejor de esta serie. Aquí Pixar realmente nos hace llorar, pensar y también logra que nos importe un equipo de adolescentes con sus problemas bastante reales. Otro punto positivo vendría siendo la animación, que en este caso obviamente Pixar mezcla su estilo bastante ya clásico de 3D con algunas secuencias de vez en cuando 2D que parecen salidas precisamente de un cuaderno de adolescentes. Y además otro punto fuerte de esta serie vendrían siendo los temas, que esta serie animada especialmente dirigida a un público yo diría un poquito más amplio, yo diría también poquito más maduro, porque me parece que los niños pequeños no la van a disfrutar tanto como los adultos. Porque amigo, realmente la serie se atreve a tocar esos temas con bastante responsabilidad y sensibilidad, y hasta diría yo con algo de profundidad, algo que para mí es digno de aplaudir. Y realmente aquí en este caso Pixar sí se arriesgó un poquito, diría yo, dado que esta serie trata de transmitir un mensaje bastante atractivo, realmente relacionado por ejemplo con el trabajo en equipo, la perseverancia, el crecimiento personal y temas recurrentes que están bien manejados en esta producción de Pixar. Y claro, no podía faltar ese tono un tanto cómico que aligera la narrativa y la hace un poquito más entretenida, aunque como dije hay algunos capítulos un poquito más entretenidos que otros. Pero en general la forma en que se entrelazan las historias de los diferentes personajes a lo largo de la semana previa al partido realmente promete ser una rica mezcla de matices y ofrece una visión bastante completa de los eventos, en este caso desde múltiples perspectivas, dado que esta manera de contar la historia a través de ojos diferentes de personajes distintos realmente obviamente te puede dar detalles importantes para construir
construir una imagen mucho más completa de la situación en el partido final. Pero amigo, nada es perfecto y esto desafortunadamente se conecta con lo malo, que en este caso vendría siendo precisamente también esta conexión entre las historias. Dado que en primero que nada hay varias subtramas que se abandonan, otra es que si tú vistes la serie semana tras semana como un servidor, francamente ya cuando llegas a la semana número 8 ya te olvidaste de lo que pasó en los primeros episodios. Y ya esa conexión con esos personajes ya no te acuerdas tanto realmente qué había pasado con ellos. Por lo tanto amigo, mi recomendación sería que la vieras todos los episodios en un solo día para que la puedas disfrutar en su máximo nivel. Porque aquí realmente Pixar no supo entender precisamente el formato semanal y francamente muchas veces esas historias se pierden cuando pasan las semanas y desafortunadamente ya no te acuerdas qué pasó en las primeras semanas y en los primeros episodios. Lo cual para algunos espectadores podría resultar un tanto frustrante porque el hilo narrativo central se va un poquito perdiendo conforme van pasando las semanas. Y a final de cuentas, desafortunadamente por este formato semanal no terminan de converger realmente las historias de una manera completamente satisfactoria como tú pensabas. Pero dicho esto, pasemos a lo renerdo. En el episodio 2, por ejemplo, está dirigido por David Lally, que es un exjugador de softball, por cierto, que metió tomas de 360 grados precisamente durante los partidos para que se sienta precisamente esa sensación de que estuvieras en el campo. Otro dato renerdo es precisamente que un 80% de los personajes tienen la ropa con parches o remendos, lo cual simboliza en este caso sus vidas remendadas. Así que la animación tiene también su mensaje. Y aquí va también mi teoría renerda, en este caso en la serie animada de Gana o Pierde realmente viene siendo para mí una especie de metáfora de Pixar lidiando precisamente con Disney Plus. Dado que si lo analizas un poquito amigo, Sam, el entrenador, es realmente Pixar, que es quien está intentando ganar un campeonato y en este caso, entre comillas, sobrevivir al stream con un equipo lleno de talento, pero un tanto roto por dentro. Así que si lo ves amigo, realmente sí parece una metáfora bastante fiel de lo que está viviendo Pixar con Disney Plus. Dado que es importante amigo recordar que ganes o pierdas viene siendo un hito para Pixar, dado que es su primera serie original de larga duración creada específicamente para Disney Plus. Así que amigo, en conclusión, ganes o pierdas temporada 1 viene siendo realmente una propuesta bastante interesante y yo diría también un tanto ambiciosa por parte de Pixar en el terreno de las series animadas. Desafortunadamente no ha sido tan exitosa, por ejemplo, como X-Men 97, quien tuvo un récord de audiencia generando 4 millones de visualizaciones en sus primeros 5 días. Y en este caso aún no tenemos estadísticas de esta serie animada, pero francamente no creo que haya tenido el mismo éxito que la serie de X-Men. Pero amigos, sin embargo, me parece que es una serie que vale mucho la pena y es de esas series que poco a poco va a ir ganando con el boca a boca y las recomendaciones del público y de la gente que la vaya viendo, porque sí, es una serie un tanto madura y bastante diferente con respecto a las animaciones de Pixar, pero también me parece que es una serie que vale mucho la pena y tiene mucha calidad. Oh, ¿qué piensas tú? Y no te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Gracias como siempre por el apoyo. Y también te recomiendo este video de las 3 razones por las cuales Lilo y Stitch será el único live action de Disney realmente bueno. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye.